Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando hablamos de proteínas lácteas tenemos que distinguir dos principales, una sería el whey y la otra sería la caseína, la otra proteína. Cuando tenemos que elegir un suplemento de proteínas, la evidencia científica relacionada con el consumo de proteínas de suero de leche, el famoso whey, es bastante abundante, es decir, se ha utilizado en numerosos estudios para demostrar su eficacia en la mejora de la masa muscular, algo que, como siempre os digo, sería complementario al consumo de proteínas de fuentes alimentarias. ¿Qué ocurre? Que cuando yo quiero, por ejemplo, en un proceso de recomposición corporal, mantener en cierto grado la cantidad de proteínas, pero reducir la grasa, por ejemplo, que sería una estrategia dietética válida, en ese caso muchos alimentos ricos en proteínas de alto valor biológico son también ricos en grasas saturadas. No porque las grasas saturadas sean malas, sino que están mezclados. No podemos separar en una carne, por ejemplo, podemos reducir la cantidad de grasa eliminando grasa visible, comprando piezas magras de carne, pero no podemos controlar el 100% de esa cantidad de grasa. Algo que nos puede distorsionar, vamos a decir, nuestro objetivo, ¿no?, en la valoración de esa dieta con alimentos de origen animal, que, como os digo, son los que nos van a proporcionar proteínas de alto valor biológico. Podemos utilizar, por supuesto, proteínas de origen vegetal exentas de grasas, pero que tienen una peor biodisponibilidad, que también es una estrategia válida, por supuesto, valorando la cantidad. Peor biodisponibilidad suele hacer que requiramos, en ese caso, que se requieran los suplementos de proteínas para alcanzar las cantidades diarias necesarias en función de cada deportista. De cantidades de proteínas os he hablado muchísimas veces, cómo pueden oscilar entre, vamos a decir, estamos hablando de deportistas, entre mínimo 1,2 gramos por kilogramo de peso, lo habitual sería 1,6 hasta 2 o incluso más gramos por kilogramo de peso de proteínas. Siempre teniendo en cuenta que 100 gramos de carne evidentemente no son 100 gramos de proteína, pueden ser alrededor de unos 20-25 dependiendo del tipo de carne. Y ahí es donde podemos ir haciendo nuestras valoraciones. Existen, sin embargo, en los lácteos otras proteínas que alcanzan mayor proporción. Si la proteína de suero de leche es alrededor de un 20% del lácteo, ya no estoy hablando como suplemento, sino en el alimento, la caseína, que sería la otra proteína, alcanza cantidades de alrededor de un 80% del total de proteínas que contiene un lácteo. ¿Por qué os hablo de los lácteos? Porque tanto la proteína de suero de leche, como su nombre indica, es obtenida de los lácteos, y la caseína, evidentemente, también es un tipo de proteína que está presente en los lácteos. Por lo tanto, ¿cuál sería mejor? ¿El whey o la caseína? De esto ya os he hablado también en otra ocasión. Depende de cómo la vayamos a utilizar, depende de los requerimientos de cada deportista, pero también tenemos que saber que los estudios que hacen referencia a la caseína son muchos menos que los que hacen referencia a la proteína de suero de leche. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no la puedo utilizar porque no hay suficiente evidencia científica? Bueno, aquí siempre vamos a la práctica, ¿no? Tú puedes probar la proteína de suero de leche, que sería para ingerirla a lo largo del día o como un post-entrenamiento, o puedes utilizar la caseína, en este caso sí en formato suplemento, como un suplemento que nos va a favorecer la síntesis nocturna de proteínas.
recuperador, podríamos decir, más fácilmente utilizable por el cuerpo. No es que sea más fácilmente utilizable, es que el efecto de la caseína solamente a día de hoy, si no me equivoco, se ha demostrado en reposo. Es decir, cuando mi cuerpo descansa, aprovecha mejor esas proteínas para esa síntesis proteica. De ahí que se recomiende la suplementación con caseína a la hora de acostarse, como máximo pues como alrededor de media hora antes de acostarse. Y si queremos evitar la suplementación con caseína y queremos utilizar los alimentos de que disponemos, de quesos y de yogures principalmente. ¿Por qué? Porque la caseína en este caso está concentrada y eliminamos la parte acuosa, que sería el suero de leche. Tendríamos otro producto en el cual también se elimina la parte acuosa, que sería la leche en polvo. Y en esos tres casos podemos utilizarlos en la cena o como vamos a decir, preacostarse, un poco antes de acostarnos, incluiríamos esos alimentos que, si alguna vez os habéis fijado, son alimentos que inducen el sueño o que favorecen también el descanso nocturno porque son de fácil digestión. En el caso de utilizar los alimentos, para conseguir una dosis de suplementación equivalente a la caseína sería difícil. ¿Por qué? Pues porque necesitaríamos alrededor de unos 250 gramos de queso o unos 7-8 yogures. Es algo que no vamos a consumir con mucha facilidad. 300 gramos de queso es una cuña de queso hermosa. Habrá deportistas que digan, yo sí me lo como porque tengo unos requerimientos además energéticos importantes y me vienen muy bien, ¿vale? Pero no es tan fácil como tomarse el suplemento, que realmente es una cantidad más pequeñita la que tenemos que tomar. Todo depende del efecto que queramos conseguir. Pero ahora vamos a centrarnos no en suplementos, sino en el efecto de la caseína natural presente en los alimentos. Y si yo tengo un suficiente aporte de proteínas a lo largo del día en la dieta para tener pues un buen aporte de aminoácidos para mejorar mi masa muscular, y por la noche hago, vamos a decir, un aporte extra de alimentos ricos en caseína, en vez de 7-8 yogures, pues vamos a poner 2, que serían una cantidad diaria buena, no exagerada, desde luego, para un deportista, o incluso alguno más. Imaginaros un par de yogures antes de dormir, me pueden hacer ese efecto extra sumado al resto de las proteínas de la dieta, porque en realidad los suplementos que yo vaya a incluir de origen proteico, me da igual que sean whey, caseína, BCAAs, tengo que incluirlos en el total de la valoración de mi ingesta de proteínas. ¿Por qué? Porque si no estoy desequilibrando mis requerimientos y mi dieta. Es decir, todo va sumando en esa valoración, tanto lo que ingiero en forma de alimentos como lo que ingiero en forma de suplementos de diferentes tipos. En ese caso, como os digo, aquí tendríamos que sumar esa caseína que obtengo del consumo de alimentos al resto de proteínas que estoy consumiendo a lo largo del día. Cuando incluimos la caseína o alimentos ricos en caseína, como los lácteos, en nuestra dieta, tenemos que tener en cuenta, imaginaros que yo tomo la leche, la caseína es una proteína que coagula, es decir, que se solidifica, de ahí que esté presente en mayor cantidad también en esos alimentos en los cuales las proteínas coagulan, como el caso del yogur o del queso. Por lo tanto, esa caseína que coagula en el estómago requiere un proceso más largo de digestión que las proteínas que obtengo del suero de leche. Es pensar, mirar un poco, hacer como un ejercicio ahí pensando lo que os estoy contando. Yo me tomo un vaso de leche y en mi estómago es como que ya directamente se separan el suero de leche y la caseína.
el suero de leche es líquido y va directamente, pasa casi sin necesidad de digestión hacia el intestino. Estoy simplificando muchísimo, para que penséis cómo funcionan después los suplementos también en nuestro cuerpo cuando pasan por el sistema digestivo. Bueno, sigo. Las proteínas tipo caseína se coagulan, necesitan esos jugos gástricos para digerirse un poco más, para romperse, y por lo tanto van a pasar más tiempo en el estómago antes de pasar al intestino para poderse absorber como el resto de los aminoácidos que obtenga a través de la dieta o de los suplementos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tomo un suplemento de suero de leche, proteínas de suero de leche, la digestibilidad y la absorción es más rápida que cuando estoy utilizando un suplemento de caseína, cuya digestibilidad y absorción es mucho más lenta. De ahí también que se utilice con esa recomendación nocturna, para poder aprovecharla con más facilidad durante los procesos de reparación nocturna, que son de especial importancia en el caso de los deportistas de resistencia, es decir, que tienen unas necesidades de recuperación superiores a otros deportistas que entrenan menos tiempo o con menos intensidad. Esto os lo cuento porque evidentemente cuando vamos a elegir un suplemento dependerá de nuestras características particulares. Igual mi amigo toma un suplemento de caseína que le va fenomenal, pero es ciclista, y resulta que yo me dejo aconsejar, y como nosotros coincidimos en el gimnasio, yo no sé qué hace ciclismo, bueno, pues resulta que voy a hacer lo mismo que él. Pero a mí me falta ese ciclismo para poder aprovechar adecuadamente o de la misma manera ese suplemento. Igual a mí, que solo entreno 1 hora en el gimnasio, pues me vienen mejor unos BCAAs o un suplemento de creatina. Es decir, todos los suplementos están condicionados por nuestra práctica deportiva, por nuestra dieta y por todas nuestras condiciones. Es decir, son personalizados, y lo que a uno le funciona muy bien, a otro puede no funcionarle de ninguna manera y no provocar ningún beneficio, a pesar de que sea un suplemento demostrado científicamente que tiene beneficios para la práctica deportiva. Pero como veis, todo es muy relativo, y por lo tanto, dentro de todas esas posibilidades de suplementación de proteína, tenemos también la caseína, que tiene, como os digo, una utilización un poquito especial por el momento, sobre todo en el que se utiliza. Pero ya sabéis que, como yo siempre os digo, que mejoréis primero vuestra dieta antes de utilizar cualquier suplemento. En este caso, utilizar el queso, por ejemplo, queso blanco batido, los yogures o un vaso de leche enriquecido con leche en polvo, puede dar un resultado bastante bueno en esa mejora de la síntesis proteica, es decir, mejora de la síntesis de fibras musculares durante el periodo de descanso nocturno. Así que creo que es algo que merece la pena valorar dentro de nuestra pauta dietética. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal, y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.